Doy ahora la palabra a la representación del Estado de Panamá y solicito que indiquen a la Corte quién va a hacer uso de la palabra. Buenos días, señora Presidente. Voy a hacer uso primero yo de la palabra. Arlet Mendieta, de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados de la Cancillería. Y posteriormente le pasaré la palabra al licenciado Salvador Sánchez, del Tribunal Electoral. La República de Panamá agradece la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la solicitud de la República de Colombia de la opinión que nos atañe en este momento. La República de Panamá quiere destacar la importancia de la presente opinión consultiva, ya que no existe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos jurisprudencia sobre la reelección presidencial indefinida a la luz del artículo 23 de la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos. No obstante, dicho artículo protege el derecho al sufragio y las garantías a la libre expresión de la voluntad de los electores, y el derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. Asimismo, establece las condiciones para que los estados reglamenten los derechos políticos, y ha sido el criterio tanto de la Corte como de la Comisión que las limitaciones a dichos derechos deben cumplir con el principio de proporcionalidad. En los países de Latinoamérica se han impuesto diversas limitaciones a la reelección presidencial, con el fin de asegurar la alternancia política en una sociedad democrática y mantener la paz. En gran medida, la historia de malos gobiernos en la región se explica por la concentración de poder en una figura central que se convierte en un líder autoritario. En Panamá hay una tradición muy arraigada de no reelección inmediata. La reelección presidencial está prohibida desde la primera Constitución Política de la República de 1904. La población ha rechazado los intentos de reformar su Carta Fundamental, primero a través de un referéndum constitucional de 30 de agosto de 1998, donde se pidió a los votantes aprobar o no la modificación de la Constitución de 1972 para permitir que el presidente fuera reelegido de manera inmediata. Tal como les indiqué, la población rechazó los intentos de reformar la Carta en ese momento. En el año 2011 se dio un intento de reforma constitucional nuevamente que permitiría la reelección al presidente de la República después de 5 años de haber terminado su mandato. No he observado que la Constitución permite la reelección, pero después de 2 periodos, o sea, serían 10 años después de haber sido reelegida la persona. Honorable Corte, todo esto evidencia la necesidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que actúe en su papel de coadyuvante de los estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y aborde este tema desarrollando estándares interamericanos que fortalezcan el Estado de Derecho en la región a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias. Le paso la palabra al licenciado Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, quien hará algunas consideraciones del tema a fin de que sean tomadas en cuenta por la Honorable Corte al analizar la solicitud. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Salvador Sánchez, soy director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. Concurro junto a la delegada del Estado de Panamá, Arlet Mendieta, directora encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, a esta sesión con el propósito de contribuir a la posición que el Estado de Panamá avanza respecto a la solicitud de opinión consultiva presentada por la Honorable República de Colombia respecto a la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para hacerlo, haré un primer esbozo general de los antecedentes de la prohibición de la reelección presidencial, para luego hacer una revisión de los instrumentos del Sistema Interamericano que la solicitud del Estado de Colombia propone interpretar en relación a la interdependencia entre democracia y derechos humanos, los derechos políticos en las democracias representativas y la limitación de los derechos políticos, para concluir las que podrían ser respuestas a las preguntas planteadas. Sobre los antecedentes generales de la reelección presidencial, debemos señalar que cuando se discute sobre la reelección de los presidentes en el sistema interamericano, es útil siempre tener presente que cuando hablamos de presidentes hablamos principalmente de los países donde se aplica el modelo democrático de tipo presidencialista, tomada cuenta de que bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos concurren países con distintos modelos de democracia y particularmente también están presentes las de tipo parlamentario. La forma más frecuente de elegir a los presidentes en los regímenes presidenciales es la elección directa, aun cuando históricamente han acontecido y en algunos países todavía se
que se aplica en sistemas electorales en 2 grados. Y hoy en día la fórmula de control del poder político que lleva simultáneamente el sistema presidencial es destacado a través de 2 ejes. El horizontal, que implica la presencia de otros órganos superiores del Estado, y particularmente el órgano legislativo y el órgano judicial, en un énfasis de la separación de los poderes que es clave y que reviste particular interés a la hora de discutir el tema que hoy nos ocupa. Y paralelamente, en el diseño de la figura del presidente y de las reglas que regulan su designación, están jugando un papel importante tanto la duración de los mandatos como la posibilidad o no de reelegir a los presidentes a través del sistema de elecciones populares. Las constituciones proporcionan una red, por supuesto, más densa de mecanismos de control, más allá de las que pueden surgir de la propia elección popular o de las actividades que diligentemente realicen los órganos judiciales y legislativos para controlar el poder de los presidentes. Y nos coloca, por tanto, ante la necesidad de contemplar con lupa ese funcionamiento de los principales órganos de control para juzgar el comportamiento general de un régimen democrático al amparo de los estándares que plantea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De tal manera que sería muchísimo más grave para el desarrollo de una democracia la existencia de elecciones sucesivas de un presidente cuando los controles establecidos no funcionan adecuadamente en el escenario horizontal. Y al mismo tiempo la necesidad de subrayar también los impactos que generan sobre los controles la persistencia de un mismo presidente en el cargo más alto ejecutivo del país, por el reconocido efecto de debilitamiento de esos controles, dada su participación activa, directa o indirecta, en la integración de los propios órganos que realizan el control horizontal en los estados democráticos presidenciales. Cuando nos referimos a la escena de los instrumentos del sistema interamericano, ya muchos de ellos han sido mencionados hoy, es imperioso hacerlo. Para nosotros, lo que reviste más importancia, por una parte, es la interdependencia subrayada entre la democracia representativa y los derechos humanos. En el sistema interamericano se ha dicho con claridad que hay una relación directa entre el establecimiento de regímenes democráticos y la garantía de los derechos fundamentales. La propia Carta de la OEA señala en su artículo 3 que los fines que se buscan requieren de la organización política de los mismos estados que integran el sistema americano sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Y en la Carta Democrática Interamericana se ha dicho de manera explícita en el artículo 7 que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Respecto al segundo aspecto que reviste importancia, en el caso que nos ocupa, la vigencia de los derechos políticos está también muy claramente presente en los instrumentos del sistema interamericano y en el pronunciamiento tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte, que los derechos políticos son indispensables para poder construir sociedades democráticas, y las sociedades democráticas son la mejor forma de preservar desde el punto de vista orgánico la garantía de los derechos en general de todos los habitantes del continente. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido insistente, no solamente en el hecho de respetar los derechos por parte de los estados, sino que los estados también tienen la obligación de impulsar mediante medidas normativas y prácticas el acceso real y efectivo de los diferentes participantes del proceso político en la toma de decisiones a través de escenarios y de contextos igualitarios en los que no se promuevan desventajas en contra de algunos grupos o ventajas injustificadas también respecto a otros contendientes en los torneos electorales en el marco de las democracias representativas. Eso nos conduce de manera inmediata a la consideración de la elección y la reelección bajo el amparo de las limitaciones razonables a los derechos que están consagrados en la Convención Americana.
y particularmente al caso del artículo 23 y la limitación legítima de los derechos políticos al amparo de los criterios establecidos ya en el sistema. En ese punto es evidente, ya se mencionó en la mañana de hoy, que la Comisión Interamericana ya en algún momento no admitió una petición, en ese caso Ríos Montt versus Guatemala, en el que un presidente, un ex dignatario de un país acusaba de ser discriminado por su exclusión del proceso político en un contexto que todos conocemos. Y en aquel caso fue contundente la Comisión al señalar que se admiten restricciones al ejercicio sucesivo del poder de autoridades ejecutivas, siempre y cuando esas condiciones puedan estar establecidas de manera en que luego la Corte ha señalado con más claridad en casos como Castañeda, Goldman contra México o Yatama versus Nicaragua, atendiendo al test de legalidad del establecimiento de esas restricciones, de finalidad legítima y de necesidad y proporcionalidad. En este punto es muy importante que nosotros recalquemos lo que decíamos al principio sobre el diseño de las democracias representativas en el hemisferio americano, donde efectivamente no solamente se trata de consagrar los elementos orgánicos propios de una filosofía liberal, defensora de los derechos fundamentales, apoyada en la dignidad del individuo, sino simultáneamente de la creación de sistemas electorales donde se conviva con el establecimiento de controles para evitar la concentración excesiva del poder o el abuso del poder. En ese sentido, para nosotros es muy importante subrayar el dato de que las limitaciones que se construyen en los distintos sistemas electorales diversos que conviven en el sistema interamericano, en los estados que integran el sistema, tienen que partir, por supuesto, de la posibilidad y de la garantía de ejercer libremente el voto y de postularse a cargos de elección popular con absoluta libertad, pero al mismo tiempo garantizar que se preserven los rasgos principales de los regímenes democráticos y que tienen que ver con la limitación del poder público para evitar sus abusos en contra precisamente de los propios derechos de los ciudadanos. Eso nos lleva en última instancia a las preguntas elevadas por la hermana República de Colombia, en la que nos plantean si efectivamente la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana. Y en ese orden, pues habría que señalar con claridad que no se trata de un derecho humano garantizado por la Convención Americana y que las restricciones a la libertad de expresión a la libertad de postularse reiteradas veces al más alto cargo ejecutivo de los estados en el continente, como son los presidentes en los regímenes presidenciales, puede realizarse al amparo de reglas establecidas con respecto a los criterios que ya habíamos mencionado previamente. Es decir, la legalidad, la proporcionalidad, las razones legítimas son el marco dentro del cual esas limitaciones pueden establecerse y de hecho se han estado estableciendo por décadas y décadas en el contexto de los sistemas presidencialistas latinoamericanos. En ese mismo orden, por tanto, podríamos nosotros concluir que la limitación o prohibición de la reelección presidencial podría ser efectivamente acorde a los criterios ya esbozados por la Corte y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su diseño de lo que es razonable concebir como un sistema electoral acorde y respetuoso a los derechos fundamentales y a los derechos humanos consagrados en la Convención. En el segundo punto, la pregunta que hace el honorable Estado de Colombia se refiere a la eventual modificación del régimen jurídico de los estados del continente para introducir la posibilidad de la reelección indefinida. Y la primera pregunta en ese orden se refiere a los efectos que dicha modificación podría implicar para las obligaciones que el Estado tiene en materia de respeto a los derechos humanos. Evidentemente, para el Estado panameño resulta notorio que las obligaciones son anteriores,
atraviesan todo el proceso de modificación del ordenamiento jurídico de cada país y son posteriores en la medida que se mantengan vinculados a la Convención Americana de Derechos Humanos y al sistema que garantiza su cumplimiento. Si resulta dicha modificación contraria a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, acá nosotros quisiéramos subrayar sobre todo el recurso que se ha mencionado a lo largo de estas discusiones, particularmente el informe de la Comisión de Venecia, por cuanto enfatiza desde el punto de vista técnico lo que ya se podía anticipar desde la lectura propia de la Convención Americana en su resguardo de los derechos políticos y de los procedimientos para limitar los derechos de los ciudadanos en los países que integran el sistema. Es decir, que ante todo y prioritariamente debe respetarse el orden jurídico que regula la modificación de las estructuras orgánicas y los derechos en los países donde se está dando ese cambio. Y en ese punto la Comisión de Venecia es enfática al señalar que esos cambios deben sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y deben respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes. Doctor Sánchez, su tiempo ha concluido. ¿Podría concluir, por favor? Inmediatamente. Para concluir, sencillamente decir que es posible que en el diseño constitucional, que conocemos como prohibición de la reelección presidencial, no pueda por sí solo garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos, pero con toda seguridad es una pieza en de la institucionalidad de nuestros países, que cuando se enfrenta a la fragilidad de otras estructuras de control, sirve para resguardar la democracia frente a los riesgos que pudiera implicar unos mandatos excesivos por el impacto que tienen en la calidad de la democracia como un todo. Muchísimas gracias.